Doctor Carrión, acompáñeme a ver lo que dijo el premier Gustavo Adriancén, que hoy habló en conferencia de prensa y se refirió al tema de la detención preliminar, porque el Congreso ya corrigió su error y Palacio dice todavía pero estamos en el plazo y todavía no lo Exacto. publican. Vamos a ver qué dijo el premier Adriancén sobre esto. Sobre la detención preliminar, lo único que tenemos que decir nosotros es que en este mismo momento nos encontramos dentro de los plazos legales y estamos haciendo un exhaustivo análisis para ver qué es lo que corresponde. Como siempre ocurre, cuando llegan las normas, los proyectos del Congreso, distribuimos entre los sectores concernidos y estamos esperando opinión de que todos se pronuncien. Eventualmente este tema merecerá un análisis muy detallado, pero puede estar usted segura que dentro del plazo de ley vamos a pronunciarnos. Bueno, ahí decía el plazo de ley, el premier Adriancén, ¿no? Y exhaustivo análisis hacemos. Y de verdad, pero ¿cómo se Santiago, le pasó la norma? Mira, eso me sorprende de sobremanera. Porque el exhaustivo análisis de una norma debieron hacerla más bien cuando el Congreso de la República emitió este proyecto en el que derogaba la detención preliminar. Y luego salió un ministro de Justicia muy orondo a decir, bueno, vamos a hacer el análisis. Oiga, pero ya lo han promovido, ya lo han publicado, ya lo ha promulgado el Ejecutivo. Claro. El análisis exhaustivo técnico de una norma se realiza antes de promulgarla. Claro. Y el Ejecutivo no ha hecho esa labor. Claro, pero cuando se intenta corregir las cosas, es decir, ya el día de hoy restituir la figura de la detención preliminar que ya el Congreso se ha corregido, ahí sí el Ejecutivo se toma todos los tiempos necesarios. Claro. Y sospechosamente necesarios porque el día de hoy pesa también sobre el vocero presidencial un pedido de detención preliminar que ha sido desechado, descartado porque no se puede aplicar. Y ese es el gran inconveniente que tenemos, porque estos análisis dicen que siempre hacen análisis. Bueno, no lo han hecho lamentablemente porque el Poder Ejecutivo se ha convertido también en una mesa de partes de leyes que emite el Congreso de la República. El Poder Ejecutivo casi no observa, Santiago, las normas que emite el Poder Legislativo. Ahora, los jueces hoy también hablaron, y voy a tratar de citar la información que dio César San Martín, en el entendido que no solo hablaron de estas leyes últimas, sino la modificación del tipo legal de crimen organizado. Dicen, una línea preocupante de marchas y contramarchas que reduce la posibilidad de hacer una persecución procesal razonable. Claro, los jueces hablan en complicado, pero en la práctica le dijeron al Congreso, todo lo que has legislado sobre organización criminal está complicado porque fuiste con una ley, retrocediste con la ley, le hiciste algunos cambios a la ley. ¿En qué quedó la figura de organización criminal? Es un poco complicado explicarlo en términos coloquiales, pero lo que se puede decir es lo siguiente. Ya teníamos una ley primigenia que tenía ciertos estándares para calificar una organización como organización criminal. Claro. Lo que hizo el Congreso de la República es elevar la valla, elevar los estándares, restringir de alguna manera la aplicación de la figura de la organización criminal. Claro, todo ello basado en una inadecuada utilización de este instituto jurídico por parte del Ministerio Público, decía, ¿no? Porque el Ministerio Público todo lo calificaba como organización criminal. El caso de Pedro Pablo Kuczynski, recordarás tú, Santiago, estaba Pedro Pablo Kuczynski, dijeron, ¿qué hacemos para armar una organización criminal? Su secretaria, su asistente y otro empresario. 4, tenemos ya la organización criminal. Claro. Y claro, esa mala utilización de una figura jurídica tan importante porque nos sirve, ha provocado de que el Congreso de la República tome medidas a ese respecto y eleve la valla. Ahora, tampoco es de que, digamos, todo haya sido malo dentro de la emisión de esta norma de organización criminal, porque la propia Corte Suprema, después que se emitió esta norma en un caso interesante que implica a Ludit Orellana, a la hermana de Orellana, recordaremos de quienes se encargaban de usurpar, estafar, lavar activos, ¿no? La red criminal de verdad. La red criminal real, digamos, respecto a estos delitos, presentaron un recurso que fue dilucidado en la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, bueno, es que aplicando la nueva norma, aquí en realidad no hay una organización criminal y por tanto, al menos por ese delito, corresponde absolver. Pero es interesante porque ellos ahí también hacen una reflexión de que la Convención de Palermo, que es una convención, un tratado internacional que regula los alcances de la organización criminal, tiene muchos apartados que sí son parecidos a los que el Congreso de la República ha emitido. Pero si podemos retrotraer el análisis, podríamos decir, si la Fiscalía hubiera siempre utilizado de manera razonable, de manera adecuada la figura de la organización criminal, Santiago,
no hubiéramos provocado de que el Congreso de la República trate de dar una solución. Pero como lo ha dicho el propio juez San Martín, ha sido peor la solución que el propio problema que intentaban solucionar. Ahora, lo que se entiende también es que desde el Congreso son políticos o líderes de partidos, están investigados, a ellos se les ha aplicado figuras como organización criminal, se les ha aplicado figuras como detención preliminar. De alguna manera, y creo que la ciudadanía con justa lógica y sentido común dice, son los políticos legislando para protegerse. Y ahora lo que hemos visto es un poco a los jueces diciendo, no nos gustan estas leyes, pero más nos preocupa el cambio que aspiras a hacer de acá a 90 días con un nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Santiago, hay alrededor de 70% de congresistas que están incursos dentro de una investigación penal. Y es evidente que ese número altísimo de congresistas genera ya ciertos conflictos de intereses, ¿no? Recordemos el caso cuando se emitió la ley Soto, por ejemplo, muchos congresistas inmediatamente al día siguiente de que entró en vigencia esta norma, se trataron de acoger a la ley Soto, ¿no? Y el Poder Judicial reaccionó diciendo, bueno, la ley Soto no se aplica, porque los congresistas trataron de promover la prescripción de sus propios casos. Que se archiven ya sus casos. De sus propios casos. Es por eso que uno entiende la indignación de la población. O lo que pasó con Perú Libre, perdón, doctor Carrión, que haga este paréntesis. Perú Libre también promovió que los partidos políticos no puedan ser sujetos... no pueden ser responsables. Claro, no pueden ser responsables penalmente. Y ellos estaban siendo investigados. Mira que lo han promovido, pero ha sido aprobada porque otros partidos políticos también han participado. Claro. Digamos, promovido por Perú Libre, pero los demás partidos han hecho la comparsa para que se alcancen los votos necesarios de aprobarlo. Porque el día de hoy, Santiago, casi todos los partidos están siendo investigados. Ese es el tema, pues, ¿no? También, claro. Perú Libre, el partido de Keiko Fujimori, Podemos Perú y muchos otros, ¿no? No solamente por delitos de lavado de activos, sino algunos otros. Pero claro, ahora han tratado de blindar esta persecución al partido político en el entendido de que se debe perseguir a las personas y no al partido político, ¿no? Ahora, ¿en qué puede terminar todo esto? Quizá el próximo año el Congreso empiece con fuerzas, con este ánimo de hacer una reforma del sistema de justicia, cambiando el Código Penal, pero aquí faltan actores, parece, ¿no? El ministro de Justicia, que creo que es un actor llamado... por su ausencia, el ministro de Justicia, ¿no? Se pronuncia cuando ya la leche está derramada, pues, ¿no? Cuando ya se publicó una norma... Lo que dice también que no tiene mucho peso quizá en la decisión de estos temas, todo está concentrado en el Ahora, Congreso, sí, yo veo este tema con mucha preocupación, porque mira, faltan aún 2 años de gestión de este Congreso de la República. Y más bien cuando ya van a terminar su gestión es donde aprietan el acelerador para la emisión de cualquier tipo de normas, ¿no? Ahorita han estado todavía un poco más cautos, mira, han pasado algunos años, pero yo veo con preocupación porque si ya al finalizar este año 2024 han dado una andanada de normas, eso significa que el próximo año podemos esperar todavía algo más, y diría yo mucho peor si es que están legislando en este sentido. Yo no me opongo a muchas de las reformas que han hecho en el Congreso de la República. Se pueden sentir necesarias. Que pueden incluso ser necesarias, Santiago, pero cuando se aplica una mala técnica legislativa, es decir, cuando no analizan sesudamente cada uno de los alcances hasta los puntos y comas, pues entonces van a perjudicar al ciudadano en lugar de ayudar estas reformas. Y eso es algo que no se está haciendo. Y ahí sí comparto plenamente el pronunciamiento que ha tenido el día de hoy el Poder Judicial, porque deben de hacer propuestas técnicas y eso es lo que más bien brilla por su ausencia en esta legislatura. Ahora, no hay tampoco en el Congreso ánimo de sacar adelante unas propuestas de ley. Lo escuchaba a Javier Arévalo decir... Hemos propuesto la flagrancia, que nos den flagrancia por 72 horas, y eso no lo ha aprobado el Congreso. Miren ustedes, amigos. Y la propuesta también de una ley de oralidad judicial, me parece, para que los jueces puedan conducir de alguna manera en el fuero civil, sobre todo con más agilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, estas leyes que los jueces dicen, esto sí me sirve, el Congreso no las aprueba. Y es muy contradictorio porque, mira, hay normas que se acaban de emitir en este paquete. Uno podría decir, bueno, el Congreso de la República, por ejemplo, apunta una dirección. ¿Cuál es esta? Deshacinamiento de penales. Han emitido una norma en la que los mayores de 80 años cumplan la condena o bien en una comparecencia con restricciones o bien en su casa con una detención domiciliaria. Uno dice, bueno, por principio de humanidad tendrían que cumplirla. Pero el problema es de que no han puesto la llave o el candado para cuando se trata de delitos sumamente graves. O sea, el genocida, el terrorista, el violador, ¿verdad? El extorsionador, ellos también podrían salir. 80 años podría salir. 81 años, más de 80 años, eso y ya podrían salir. Dice, ¿no? Eso, bueno, ¿ya qué pasa? Ok, principio de asesinamiento de penales. Pero tenemos por otro lado
Cuando el Congreso de la República dice, bueno, el juez y el fiscal van a responder por prevaricato si es que alguien es detenido en flagrancia y no piden la detención preliminar ni la prisión preventiva. Claro. Cuando eso más bien es el grueso de casos que harían que los penales se desborden. Entonces uno no entiende hacia dónde quiere ir realmente el Congreso. Bueno, interesante el análisis de Andy Carrión, abogado experto en temas penales, que siempre nos da una mirada más aterrizada, ¿no? Porque también esto pasa por explicar bien. Los congresistas no son expertos necesariamente en materia penal y los jueces han salido a criticar. Gracias, doctor Carrión, por su tiempo. Un gusto siempre tenerlo en el canal.